Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Nos interesan. El día de hoy hablaremos sobre lo que significan los delitos y las contravenciones en el ámbito del manejo del tránsito. Posiblemente usted, como conductor, como peatón, en general, podríamos ser también los posibles infractores, pero para ello nos acompaña el abogado David Villena del Colegio de Abogados de Pichincha, con quien tendremos el placer de poder comunicarnos pero además también solicitarle mucha información. Qué importante resulta en momentos como estos el que cada uno de nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. Bienvenido y muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera, en principio, muy amable, establecer, cuando hablamos nosotros de tránsito, creo que el referente fundamental son los conductores, pero la normativa establece responsabilidades también cuando nos conducimos como peatones. En general, todo ciudadano debería tener y asumir su propia responsabilidad. Sí, así es. La ley es clara en determinar que no solo los conductores tienen responsabilidad, sino incluso los peatones e incluso quienes ayudan como controladores dentro de los buses. Por ende, existe normativa para los peatones que deben, por ejemplo, respetar los pasos cebras que deben ser cruzados por ellos, que de igual manera deben utilizar los puentes peatonales de manera obligatoria. Entonces, son situaciones que los peatones también, en cierta manera, piensan que para ellos no se puede exigirles ninguna responsabilidad, pese a que la ley sí determina en muchas contravenciones que ellos tienen, son generadores de muchas responsabilidades en accidentes. Por lo tanto, también tienen no solo derechos, sino también obligaciones. Estamos estableciendo que toda esta normativa está incluida en los cambios que se dieron en el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, esto ya venía desde la Ley Orgánica de Tránsito mismo. Siempre hubo una responsabilidad, pero de esta manera en el Código ha sido un poquito más ya detallado esta situación. Y de esta manera también se ha establecido siempre como un mecanismo de educación en los colegios, de que se vaya dando una cultura de respeto hacia la ley de tránsito por el propio bienestar de todas las personas y por la seguridad de todos. Y es que usted decía, el Código de Tránsito quizás generó tantas controversias, ha habido cambios y cambios y cambios. ¿Resulta muy difícil manejar este tema ya desde el ámbito jurídico? Bueno, sí, todos estos cambios, estas reformas siempre generan caos, porque generan confusiones siempre. Muchas veces en la cuestión de aplicación de la ley, ¿no? Porque son infracciones pasadas y está en vigencia una nueva ley que sí ha generado conflictos, y por eso incluso la Corte Nacional de Justicia ha dictado una resolución de carácter obligatoria de que, por ejemplo, todas las investigaciones de las infracciones de tránsito, de los delitos que estaban en una fase de indagación previa, que es una preetapa procesal, pero cuando ya se iniciaba la instrucción fiscal, o sea, el juicio penal respectivo de tránsito, se aplique totalmente el COIP, pese a que la infracción fue en la fecha de cuando estaba vigente la Ley Orgánica de Tránsito. Entonces, esta cuestión también sí genera ciertas cuestiones difíciles, pero a la vez el cambio es bueno porque el COIP sí se ha ido acoplando ya a nuevas doctrinas, a nuevas corrientes, porque eso de estar reformando de parte en parte era como estar en parchecitos. Así es. Y estos parchecitos iban generando más caos. Entonces, de esta manera ha sido más coordinado y obviamente se da mayor seguridad jurídica también, pues ya sabemos de manera clara cuáles son las infracciones y de qué manera deben ser aplicadas. Ahora, establecimos además que serán también los gobiernos seccionales a quienes les competirá asumir este tema. Las competencias del tránsito, posiblemente los cambios, cuando siempre teníamos en el referente de que era la Policía Nacional quien asumía el control, de pronto ahora son los agentes metropolitanos, en el caso de la ciudad capital, a quienes les concierne precisamente aquello. También evidencia cierta forma distinta de percibir de parte de la ciudadanía lo que significa la autoridad en temas de tránsito. Claro, esta cuestión de que debe existir ya la policía de tránsito y está dependiendo de los GATS o del municipio, en este caso del Distrito Metropolitano de Quito, es una imposición ya legal que debe ser, o sea, aplicada para que tenga eficacia.
Sin embargo, sí, siempre todo cambio también no es fácilmente asumible por la ciudadanía. Tiene que haber un tiempo que obviamente ya lo ha pasado y que debe darse en este caso una cuestión de respeto hacia los agentes de tránsito. Debe haber esa culturización porque incluso en la ley en el COIP también se sanciona a las personas que falten de palabra o ofendan a los agentes metropolitanos de tránsito. Son la autoridad en esta área. Son agentes de la autoridad, no autoridad, sí agentes de la autoridad, Muy pero bien. también tienen sus derechos de protección porque obviamente tienen que cumplir su trabajo. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que ellos están actuando conforme a ley y que la Policía Nacional ya ha perdido su competencia en esta cuestión de tránsito, lo que se refiere más que todo aquí en la ciudad de Quito. Y cualquiera que haya tenido un inconveniente, un accidente o cualquier circunstancia, sabe que la policía estará allí para verificar otro tipo de cosas, pero en lo que tiene que ver con materia de tránsito serán los agentes metropolitanos a quienes les concierne precisamente Para garantizar de pronto el robos o saqueos, pero sin embargo de esto ellos cumplen con su misión de llamarle a los policías metropolitanos para que ellos elaboren el parte correspondiente. Ya no pueden extralimitarse sus funciones. Lo hacen los policías, por ejemplo, en el Cantón Rumiñahui, que allá, por ejemplo, todavía no existe la Policía de Tránsito y por ende la Policía Nacional sigue cumpliendo esa función. Pero es una cuestión temporal. Temporal, no va a quedar para siempre esta cuestión. Ya depende de los municipios que vayan implementándose esta cuestión. Ahora, y esto mucho dependerá también de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Cuando nosotros establecemos o tenemos aquel estimado de conductor, posiblemente lo que nos viene a la memoria, y cuando hablamos sobre todo de las irregularidades, es aquellos conductores que se manejan en el transporte público. Quizás cuando hablamos de los choferes de buses, de los choferes de taxis, como que vienen a ser el referente de un mal comportamiento. Pero seremos los ciudadanos en general quienes estamos detrás de un volante, quienes deberíamos conocer y aplicar, yo digo, de manera absolutamente clara lo que estima la norma. Pero creo que somos la mayoría desconocedores de las reformas y de los cambios que se han dado en esta materia. Sí, o sea, puede ser un poco más de falta de culturización, pese a que en los colegios se está dando esta materia de una manera educativa a los estudiantes, pero sí es verdad eso. Por ejemplo, es normal ver que estábamos acostumbrados a coger un bus en cualquier parte, a bajarnos de cualquier parte, y se ha visto que hay pasajeros de buses que quieren bajarse en cualquier lugar. Y obviamente el conductor sí le dice, no le puedo dejar porque esta no es la parada. Claro. De cierta manera también ya existe esta educación por parte de los conductores. ¿Hay capacitación suficiente para quienes manejan transporte público? Yo pienso que puede haber esta capacitación, pero también es la parte de que los choferes profesionales tienen el miedo de que sean vistos por algún agente metropolitano de tránsito y saben que le va a ocasionar una gran pérdida de puntos y eso es su herramienta de trabajo, la licencia. Entonces, por eso ellos siempre prefieren evitarse el lío y, a manera de ejemplo, coger los pasajeros en las paradas o dejar en las paradas. Bueno, que es lo correcto, ¿no? Que es lo correcto. Y también la gente debe entender esa situación. O sea, en realidad es bastante frecuente ver que los pasajeros, yo repito, quieren bajarse en cualquier lugar o quieren subirse en cualquier lugar. Entonces, eso también es una falta de respeto a la ley por parte de la ciudadanía. ¿Es una infracción de parte del conductor si hace aquello? Claro. Es una contravención que obviamente le va a generar pérdida de puntos y una multa, ¿no? Entonces, es una cuestión disuasiva también de la ley, que tiene ese efecto, ¿no? La ley siempre ha sido disuasiva a fin de que se abstengan de realizar actos que van en contra de la ley, para que puedan darse una cuestión de respeto, de que sea, y más que todo la ley es eficiente, es eficaz, porque son tomados inmediatamente fotos o videos, hay las cámaras de vigilancia, que tranquilamente guardan la evidencia respectiva. Y de esa manera, ante un video, una fotografía, el conductor no va a poderse defender. Si es que se coge a los pasajeros fuera del lugar autorizado, por ejemplo. Bueno, ese conocimiento precisamente es el que procuraremos asumir el día de hoy con la presencia del abogado del Colegio de Abogados de Pichincha, precisamente, para que nosotros podamos establecer cuáles son nuestras responsabilidades. Y precisamente, el COIB establece, como bien lo decía usted, esta diferenciación. Quizás en cierto tipo de infracciones, de contravenciones, de asuntos que sí deberíamos manejar cada uno de los ciudadanos de este país. Si podemos establecer
¿cuáles son las mínimas infracciones o contravenciones que se pueden observar y obviamente con aquellas sanciones que podrían tener dependiendo de nuestros comportamientos? Estableciendo sobre todo a nuestra audiencia para que ellos puedan también consultar, porque en ocasiones, y pese a que el desconocimiento de la ley no le exime a uno de responsabilidad, sí esta falta de información o esta falta de preparación podría ser argumento para que cometamos cualquier nivel de infracción y no estemos al tanto de lo que está ocurriendo. Claro, bueno, la mayoría de infracciones son previsibles, digamos. O sea, la gente puede saber correctamente cuáles son las que se pueden dar. Por ejemplo, saben que es prohibido manejar en estado de embriaguez o con sustancias psicotrópicas, alguna droga, y sin embargo lo hacen. En fechas como estas, diga usted. Exacto, estas fechas son precisamente y lamentablemente una de las peores. ¿Por qué? Porque ante estas situaciones de tantas reuniones es común que exista estos excesos de licor y obviamente accidentes. Entonces, accidentes graves, y esto debe también ser concientizado por la ciudadanía. De igual manera, hay muchas situaciones de que los accidentes pueden prevenirse simplemente por respeto a las normas, ¿no? Respetar los pares, respetar los rojos. Saben que si no tienen licencia no pueden conducir. Ya, la ley también sanciona incluso a las personas que tienen licencias caducadas, suspendidas, o de inferior incapacidad a la que se tiene. Entonces, son determinadas infracciones que sí son de conocimiento, la mayoría, para toda la ciudadanía, como puede ser también la típica, el conducir con el celular, Claro. el celular, no utilizar el cinturón de seguridad. Son cosas básicas, elementales, el no tener los botiquines de seguridad, los triángulos de seguridad también para un accidente. Entonces, De sentido común, en son realidad. de sentido común, son básicas, y de ahí serán muy pocas que sean un poco más específicas, más detalladas, pero la mayoría son previsibles para todos, en ese caso. ¿Y estas son las más comunes, por lo tanto las más recurrentes, sí? Sí, las más recurrentes que se da y se juzga son embriaguez, también a los conductores que tienen los taxis ejecutivos sin autorización, por ejemplo, también es frecuente esa situación. Es bastante sin cinturón, es bastante también sin los que conducen con el celular, o sea, conversando con el celular, que eso también es generador de bastantes accidentes, ese descuido. Los distractores, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que en ocasiones uno puede observar, mil disculpas, cuando una persona está, por ejemplo, reduciendo su velocidad sin que exista un argumento para aquello, uno regresa a ver y en efecto está con el celular. Sí, o sea, incluso hay estudios de que así se tenga las manos libres, ya el celular también sí le distrae totalmente. Por supuesto. O sea, le quita una atención total y también es bastante generador de accidentes. Entonces, estas situaciones se pueden evitar, son evitables, no meritan así. Pero de igual manera también hay que ponerse en el otro lado también, que hay peatones que también cruzan imprudentemente por cualquier sitio, a la carrera, intempestivamente, o no utilizan, por ejemplo, los puentes peatonales obligatorios, que es lamentable ver que incluso debajo de los puentes existen estas mallas protectoras y son destruidas por peatones para arriesgar su propia vida y cruzarse por ahí. Entonces son situaciones también que crean riesgos, y también tener cuidado en estas épocas de lluvias fuertes, que también son situaciones que debe tenerse mayor precaución para evitar este tipo de accidentes. Entonces son estas las situaciones que más se dan, digamos, en la cuestión de contravenciones, ¿no? que son evitables, como digo, en estas fechas evitar, o si no se puede evitar el alcohol, no conducir. Creo que es el ánimo de responsabilidad que deberíamos tener cada uno de nosotros, porque nadie le dice a usted no tome, no celebre, lo que le dicen es no conduzca en estado de embriaguez. ¿Cuántos puntos se nos asigna a cada uno de nosotros cuando se nos concede una licencia? Se tiene 30 puntos, en la licencia de conducir. Y obviamente estas son las sanciones, ¿no? En todas las infracciones, tanto para delitos y contravenciones, de que se van perdiendo puntos por cada una de estas infracciones que se vaya cometiendo. La ley estima exactamente cuántos puntos vamos perdiendo. Claro, depende de la gravedad de la infracción, depende del tipo de contravención que sea. O sea, hay por grados, ¿no? Que van quitando, incluso algunas se puede quitar de golpe los 30 puntos. ¿Cómo qué caso, otras, por ejemplo? Por ejemplo, se puede quitar los 30 puntos el conductor de un bus, por ejemplo, ya, de servicio público que maneja en estado de embriaguez, se le quita inmediatamente los 30 puntos. Por el riesgo que conlleva un trabajo de esa naturaleza, por supuesto. Claro, es una gran responsabilidad, no está conduciendo, solo está llevando gente, entonces es en esta parte bastante tajante y fuerte la ley, que puede perder tranquilamente los 30 puntos de golpe, y la pena también es bastante alta, que va por los 90 días de cárcel. Entonces,
Eso es bastante importante que sepan también los conductores de vehículos pesados o comerciales, que se dice, porque está en riesgo que pierdan todos los puntos y también es bastantes días de cárcel. Estamos hablando de pocos días, ¿no? Entonces... Y eso, sí. y en cuanto se tenga, pues no sé, ¿no? La salvedad de que no existe una persona fallecida, por ejemplo. Porque lastimosamente cuando estamos observando un accidente de tránsito, mucho más si estamos hablando de estado etílico en el conductor, pues imagínense lo que implicaría que además se cuente la pérdida de una vida humana. Exacto, o sea, en el caso de la pérdida de vida humana, la pena es bastante grave, es de 10 a 12 años, ¿ya? Y se pierde definitivamente la licencia de conducir. Entonces, esto hay que tener bastante claro, ¿no? Porque una cosa es solo conducir en embriaguez, ya que va a la detención, todo esto. Hay veces que habrá choques, a veces heridos. Pero el rato que ya existe una persona fallecida, un conductor en estado de embriaguez, obviamente ya la pena es demasiadamente fuerte, como mencioné anteriormente, la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. Y ahí obviamente no tiene derecho incluso ni a una caución, que se conoce vulgarmente como fianza, ni tampoco a medidas sustitutivas o alternativas. Estamos hablando de que se pone bastante riesgo su libertad por bastantes años. La ley es bastante fuerte en este caso. Hemos observado, por ejemplo, en los últimos días, lamentablemente, algunos accidentes de tránsito ocurridos. Uno de los últimos hacía en alusión a que ni iban en exceso de velocidad, sino que al parecer tampoco estaba en estado etílico el conductor, sino parecería que se durmió en el trayecto. ¿Qué es lo que estima las sanciones en casos como esos? Sí, está tipificado de una manera en el Código Penal el caso de muerte en estado normal, ¿no? Se agrava la pena en este caso cuando se conduce con el cansancio respectivo. Entonces, este cansancio se lo da cuando trabajan más de las horas que deben trabajar. Entonces se extralimitan en esa situación y obviamente hay una responsabilidad también del dueño que a sabiendas de estas situaciones les hacen trabajar y responsablemente les dan el vehículo. O sea, hay una responsabilidad compartida y una sanción compartida también. Bueno, existe la responsabilidad civil solidaria para el dueño del vehículo, pero esto también es una situación de que puede extenderse incluso una sanción a toda la operadora esta de transporte. Es una sanción administrativa, exacto, que va a la cooperativa de transporte por esta situación que puso en riesgo a bastante gente y causando obviamente alarma social. Entonces, sí se debe respetar esta situación de los aspectos laborales de los choferes profesionales que deben trabajar al tiempo que pueden dar. Si se extralimitan, obviamente van a quedar cansados, dormidos, con terribles consecuencias como la que se ha visto. Como cualquier ser humano, vamos a decirlo, ¿no? A cualquiera le podría ocurrir, pero no si tengo la responsabilidad de conducir a unas personas que contrataron este servicio, por ejemplo, para trasladarnos de un sitio a otro. ¿El mal estado del vehículo también determina una responsabilidad? También, sí, está sancionado también en la ley de tránsito porque los vehículos tienen que siempre estar siendo chequeados, todo eso. A tal punto que, por ejemplo, los buses que salen de las terminales terrestres, por los grandes accidentes que ha habido últimamente, se ha dado ya una cuestión de que la policía esté ahí con equipos técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito, revisando que los vehículos se encuentren con todas las cuestiones en orden, tanto de las llantas en buen estado, luces, y en sí todo lo que es mecánico, porque sí es sancionado también, por ejemplo, el andar con el vehículo en mal estado, o por ejemplo con las llantas lisas, eso Claro. también es sancionado. Porque obviamente se pone en riesgo la seguridad de todas las personas. Son cuestiones que están precautelando que no pase un futuro accidente. Entonces, cuando existe estas revisiones, sí se está dando una protección por parte del Estado para que se evite estas situaciones. Incluso se estaba haciendo la prueba de alcohol checks a todos los choferes antes de viajar para de esta manera garantizarse la seguridad de las personas. Que debería ser además una cuestión obligatoria, ¿no es cierto? La realización, ahora mismo vamos a entrar a un feriado, el feriado de Navidad, vendrá el feriado de fin de año y muchas familias se trasladarán de un sitio a otro. ¿Debería haber una reglamentación que obligue a la realización de estas pruebas? ¿Usted estima conveniente? ¿Es que la ley debería determinar este tipo de comportamientos, aunque unos asumen que esto debería ser el comportamiento normal de responsabilidad ciudadana? Claro, o sea, dependería de cada persona, obviamente, ¿no? Pero no está por demás que el Estado actúe en este caso para salvaguardar la integridad de las personas. Y obviamente esta situación de que se haga estos chequeos, esta situación o mayor control, obviamente va a evitar accidentes. ¿Por qué? Porque cuando un conductor está manejando en estado de embriaguez, ¿no es cierto ya? Y ha sido detenido por los señores policías de tránsito,
a veces esa detención pudo haber sido un gran favor. Porque quién sabe después qué pudo haber pasado. Claro. Quién sabe si después de unas 2, 3 cuadras pudo haber habido un choque con muerte, pudo haber heridos. O sea, cuestiones bastante más graves que obviamente la policía también está actuando conforme a su trabajo. O sea, la gente debe entender de que la policía va a reaccionar ante una infracción también. Es obligación de la policía reaccionar. Entonces, ahorita yo pienso que se deben intensificar más los chequeos de estas cuestiones, los operativos, para que de esta manera se eviten los accidentes y que la gente obviamente, repetimos, que tenga conciencia de que en estas fechas debe tener mucho más cuidado porque es precisamente en estas fechas es donde más lamentaciones existe por los accidentes. Fíjense ustedes que solamente hasta enero del año anterior había alrededor de 2.500 infracciones o juicios que estaban tramitados con el tema del COIB. En este año se habrían duplicado las cifras. Lo interesante es que existen otros procesos que no solamente son sancionados en flagrancia, sino ya de manera jurídica. Por ejemplo, con este tema de los fotorradares, las multas que se establecen con el exceso de velocidad, todo aquello se constituye en una prueba para poder determinar la sanción y quién es el respectivo culpable, si es que vale el término, en ámbitos de manejo de tránsito. Sí. Obviamente ya la tecnología siempre estará presente en nuestra sociedad, los avances tecnológicos, y precisamente existe esta situación de los fotorradares que también han generado bastantes problemas e inconvenientes. Así es. Por ejemplo, hubo un problema en la ciudad de Ambato de que estaban mal calibrados y mucha gente también alegó de que nunca se le dio el derecho a la defensa porque nunca fueron notificadas de estos fotorradares. Por eso incluso hubo aquí en la ciudad de Quito una acción de protección constitucional que se dio a favor de las personas que tenían estas multas, ya que nunca fueron notificadas a fin de que se defiendan. Pero yendo a la situación ya directa de los fotorradares es un equipo técnico que mide obviamente la velocidad, ¿ya? Y que de igual manera en los fotorradares también se puede establecer claramente la placa del vehículo. Claro, ahí está tomándolo. Exacto, entonces... Lo que califica es el exceso de velocidad. Es el exceso de velocidad, exactamente. Entonces, ante esta situación, la ley es clara que cuando no se puede identificar al conductor... El dueño del vehículo será el responsable. El que paga, exactamente, pero no habrá pérdida de puntos ahí. Allá. Ya, o sea, lo que habrá es la multa para el dueño o la dueña del carro, pero no puede haber pérdida de puntos porque no se puede establecer quién es el conductor. O sea, simplemente es la multa nada más en este caso. ¿La autoridad puede parar a un vehículo en exceso de velocidad y la sanción ahí sí va para el conductor? Sí, eso se hace en los operativos. Cuando está la policía con sus equipos técnicos, obviamente es un operativo ya que se paran en lugares estratégicos y están obviamente en contactos telefónicos o con otros equipos de comunicación, en la cual se le toma ya la foto directamente al vehículo que está en exceso de velocidad y obviamente 3 cuadras más abajo, 2 cuadras, una distancia de 100, 200 metros ya le detienen para decirle, usted excedió el límite de velocidad, entonces ahí sí va directamente ya contra esa persona. ¿Y cuál es la multa en ese caso? ¿Usted tiene el conocimiento? La multa sí es alta, es bastante alta, porque en este tipo de casos obviamente es una de las cuestiones más graves. Entonces aquí va una multa que es de el 40% de un salario, es el 30% de un salario mínimo vital y con 6 puntos de lo que significa ya no solamente un egreso, sino también esta disminución de puntos que resulta importante para el conductor. Así es. Entonces, de igual manera, entonces la pérdida, como vemos, es bastante, es 6 puntos que se puede perder claramente. Y de un momento al otro, además. Exacto, de los 30 es bastantísimo. ¿Hay formas de recuperar estos puntos perdidos, abogado? Sí, cuando se pierden los puntos, primero tiene que perderse todos los puntos, ¿ya? Entonces después tienen que ir a una escuela de conducción a recibir las clases respectivas para que puedan nuevamente recuperar. Pero obviamente no van a recuperar todos los puntos, obviamente los 30. O sea, se recupera de manera de ejemplo unos 24, y así cada vez que vayan perdiendo van recuperando muchos menos. Vamos por 20 y de ahí vamos por unos 16, así vamos a manera de ejemplo. Entonces no es que se va a recuperar nunca los 30 puntos de golpe. Eso es lo que deberíamos entender todos, que una vez que ocurra, no es que voy a quedarme, no es que cada año me los renovan, no es que de aquí a un tiempo voy a tener nuevamente, sino que estos 30 puntos son para toda nuestra vida de conducción. Así es, o sea, ya no pueden, vuelvo y repito, recuperar todos los puntos. Y cada vez que vayan perdiendo van recuperando menos hasta quedarse ya sin nada. Entonces, esto es bastante claro que debe darse en la ciudadanía de que
no van a recuperar los 30 puntos totalmente. O sea, esto no es un juego de que perdí todos y recupero todos al 100%. Ahora, yo tenía una duda y vamos a invitar además a nuestra audiencia para que se comunique a nosotros. Lo puede hacer a través de nuestros teléfonos 250-3014, 255-1945. Lo puede hacer también a través de nuestras redes sociales. Usted nos encuentra como Democracia S y Democracia TVS para tener sobre todo sus inquietudes, pero además también sus experiencias. Una de las cuales me hacían llegar esta víspera, una vez que lo habíamos anunciado ya, su concurrencia, abogado Villena, y era el hecho de que en ocasiones uno observa que, por ejemplo, los buses invaden los carriles. Calles pequeñas que a veces podrían facilitar el viraje o cualquier circunstancia para movilizarse son invadidas por los buses o también por los conductores particulares. ¿Hay sanciones para este tipo de acciones? Sí, dependiendo también, claro, dependiendo, porque el invadir una vez puede ser, por ejemplo, si es que va en contravía o invadir un carril ya está sancionado también como una contravención. Entonces, esto también es verdad y sigue lamentablemente esta práctica todavía en muchos conductores de buses, más que todo cuando empiezan sus carreras entre ellos. Entonces, si existe esta generación terrible de riesgo que invaden carriles, cuestión de pasarle al otro bus que le está adelantando. Entonces, obviamente, también esto es una infracción de tránsito como contravención, obviamente, y que hay una múltiple de puntos en este caso. No existe aquí una prisión para él, ni tampoco estamos frente a un delito, pero obviamente también le va a afectar en la pérdida de puntos. Claro, las consecuencias se podrían incrementar dependiendo de lo que ocurra en el momento que está recorriendo, Dios no quiera, un accidente de tránsito, y eso ya sería un agravante simplemente de la circunstancia. No agravante, ya, por ejemplo, si ya estamos frente a un delito que puede haber heridos, muertos o daños materiales, datos que pasen de los 2 salarios, por ejemplo, básicos unificados, ya estaremos frente a un delito, ¿no? Y obviamente podría ser esta la causa bastante del accidente, el haber invadido de esa manera temeraria, porque son temerarios, a veces se ha visto bastante temeridad de muchos conductores que generan este tipo de actuaciones que ponen en riesgo no solo la vida de ellos, sino de toda la gente con terribles consecuencias. Entonces, si esta invasión si genera riesgo, será el responsable de dicha persona. Y es que las contravenciones y las infracciones a nivel de tránsito debería ser un tema que cada uno de nosotros manejemos, al menos con cierta solvencia, para evitar las complicaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo deberíamos actuar? Y fundamentalmente, ¿hacia dónde deberíamos acudir en el momento en que somos autores de una de estas infracciones o contravenciones? Hay posibilidades de que usted pueda también exonerarse de la sanción. Ello lo consultamos al regresar. Vamos a una pausa. Volvemos en breve. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos junto a ustedes, este es su espacio Justicia en Democracia, todos los días miércoles, gracias al Colegio de Abogados de Pichincha. Nos puede sintonizar a través de nuestra estación Democracia 920 AM y en nuestro canal YouTube Democracia TV. Las entrevistas que ocurren en Justicia en Democracia están siempre a su disposición a través de nuestra página web. Gracias por acompañarnos. Hablando el día de hoy de lo que tiene que ver con este tema, las contravenciones, las infracciones, los delitos de tránsito. Ahora mismo el abogado David Villena nos acompaña para poder solventar sus inquietudes. 250-3014, 255-1945 a su disposición. Abogado, tenemos una consulta que yo la voy a pasar a usted ahora mismo, pues dice que el 8 de agosto, como resultado de un accidente de tránsito, obviamente, donde hubo una persona fallecida, algunos heridos, la policía se habría quedado con el bus. Entiendo yo, pues resguardando obviamente el bus. 5 meses después, el bus no se ha ido devuelto. Esto por orden del juez y el fiscal. Por eso el oyente pregunta si esto es legal.
Claro, sí. La policía siempre que existe un accidente de tránsito tiene la obligación de llevar estos vehículos, cuando obviamente están frente a un delito que pase de los 2 salarios básicos unificados, de que los vehículos deben ir a los patios de retención de la policía. ¿Con qué fin? Con el fin de que los peritos del CIAD puedan realizar el peritaje, la experticia de dicho vehículo, es decir, puedan ver en qué parte están los daños materiales, si existe cuestiones de sangre, ver la cuestión de impactos, el estado de las llantas, sistemas eléctricos, todo ese análisis pericial que va a servir bastantísimo en una investigación. Y de ahí, obviamente, el fiscal, que es la persona que investiga, que es la persona que es titular de la acción, que puede decidir si inicia o no una acción penal en contra del conductor, obviamente que cuando ya decide iniciar un juicio en contra del conductor, o sea, iniciar la instrucción fiscal, que es o lo mismo la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicita al juez. Entonces, solicita algunas medidas cautelares que pueden ser personales y reales. Personales, como la prisión preventiva, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué son garantías? Sí, o sea, dependiendo de la gravedad del delito también, pero también se pide medidas cautelares reales que van contra, la mayoría de las veces, contra el vehículo. Y que también podrían ir contra otros bienes incluso del propietario del carro, ¿no? Entonces, la mayoría de veces el fiscal pide siempre al juez la prohibición de venta de dicho vehículo, o sea, la prisión enajenal, y también piden la retención, que el carro se quede ahí retenido hasta que se vea cómo culmina la investigación, como una medida para garantizar los daños y perjuicios de la futura ¿Retenido víctima. en manos de la policía, en manos de los agentes de tránsito? En los patios de la policía, ahí queda retenido el vehículo, ¿no? Entonces, de esta manera se dice que se puede garantizar los daños y perjuicios de las víctimas del accidente. ¿Esto se puede salvar cuando existe ya un acuerdo entre las partes o cómo debería hacerse? De algunas maneras. Por ejemplo, si es que la investigación se determina que se puede determinar, por ejemplo, la más importante con la diligencia del lugar, de que dicho conductor que está el vehículo retenido y que hubieron heridos graves o muertos, digamos, no tiene su responsabilidad, si no fue a otra situación que no tiene nada que ver con él, se puede dejar sin efecto estas medidas porque no habría necesidad de garantizar. Y de igual manera, cuando existe el arreglo con las partes, estos arreglos también ayudan a que se quiten estas medidas cautelares. Ayudan bastantísimo. Por eso es que incluso existe una resolución del Consejo de la Judicatura que este tipo de arreglos pueden hacerse en los centros de mediación. Ya. Que obviamente un arreglo en un centro de mediación equivale a una sentencia ejecutoriada de última instancia. O sea, ese arreglo es bastante serio, es bastante fuerte. ¿De fiel cumplimiento? Porque es de fiel cumplimiento. O sea, equivale a la sentencia de última instancia. Es como que hubiéramos agotado las 3 instancias, claro, y solo va al cumplimiento. Entonces, sí ayuda bastante porque de esta manera ya no habría, si es que existe el arreglo, ya no habría necesidad de que ese vehículo siga retenido, pese a que es también, sabemos, una herramienta de trabajo, ¿no? Que es un bus y obviamente mucha gente está con deudas pendientes en estos buses que también podrían llevar a la quiebra a estas personas. Un poco difícil la situación de analizar, pero dependiendo de las circunstancias del accidente también. Y nos preguntan también otro tema que me parece interesante y está relacionado, por ejemplo, cuando surge un accidente de tránsito, que no pueden mover los vehículos de donde están, sobre todo si es que hubiese una persona herida, Dios no quiera, un accidente con una persona fallecida, hasta que se realicen las pericias pertinentes. Esto tiene que ser así. A veces dice el ciudadano que nos escribe, si es que esto genera demasiado tránsito, no es algo que deberían solucionarlo rápidamente. Sí, lo que pasa es que en accidentes fuertes la Policía Metropolitana de Tránsito pide el auxilio técnico del CIAD, que es o UIAD, que es la Unidad Investigativa de Accidentes de Tránsito, quienes van al lugar de los hechos, acordonan el sitio, obviamente, por seguridad, y empiezan a tomar las huellas, a tomar fotos, a coger todas las evidencias, medir huellas de frenaje, todas esas situaciones que van a ayudar totalmente a un esclarecimiento del delito. Pero obviamente que sí toma un tiempo también esa situación. Claro. Y lo hemos visto, por ejemplo, avenidas como la Simón Bolívar, que han visto accidentes de tránsito. Es cierto, el tráfico que se genera es terrible, pero hay que cumplir con la ley. Exacto, o sea, sí genera bastante tráfico, pero esta cuestión que se decía de este informe preliminar que lo está haciendo, ayuda bastantísimo ya en una investigación porque están cogiendo las evidencias de manera fresca, ¿ya? Entonces, es legal este trabajo que está haciendo la UIAD con la policía. Ellos también van, miden su tiempo, incluso en el informe ponen a qué tiempo recibieron la llamada, qué tiempo se demoraron en llegar, qué tiempo se demoraron en hacer el informe y qué tiempo en retirarse hacia la unidad. Entonces, sí es legal eso, pero obviamente sí genera
caos de tráficos y vehiculares, pero está cumpliendo su trabajo. Claro, y habría que ser nosotros también garantes del cumplimiento de aquello y colaborar simplemente. Me preguntan, dice que en algún momento se le había dañado la luz trasera de su vehículo y que uno de los agentes le llamaba la atención por aquello. ¿Es responsabilidad del chofer cuando la luz se daña? ¿Qué es lo que se debería hacer? Sí, es una contravención de tránsito, de las más suaves, obviamente, de las más suaves, pero sí es una contravención porque esto de las luces es importantísimo, ¿ya? Tienen que estar funcionando correctamente. El reglamento es claro que deben estar prendidas en las horas oscuras, es decir, en la noche, en la madrugada. Y obviamente también ayudan en señalización si van a virar a la izquierda, a la derecha. Entonces, el hecho de estar con una de las luces dañadas ya de por sí es una contravención. Una de las más suaves, pero ya están cometiendo la infracción. Y deberíamos nosotros chequear las luces de los vehículos antes de salir, porque posiblemente dirán, ni me he dado cuenta. Claro, o sea, son cosas previsibles. O sea, siempre hay que hacer un chequeo, más que todo cuando se va de viaje, mucho más todavía. Entonces, por motivos de seguridad de la propia persona que está conduciendo, debe tener este conocimiento, pero es claro que es una contravención ahí. Y algo muy parecido, quedarse sin gasolina. También es una contravención, es algo previsible y también es una contravención, pero también de las más suaves, no es de muy ¿Eso implica fuertes. qué tipo de sanción cuando usted dice las más suaves? Son multas del 15% de un salario básico unificado, o sea, son en este estándar, son unas multas bastante suaves, pérdidas de puntos de 3 puntos, de 1,5 puntos, no son de las más fuertes, pero también son cuestiones previsibles. Nos consultan, dice que existe un caso en el que varias veces ha sido multado por exceso de velocidad. No necesariamente el conductor del vehículo es el dueño del vehículo. Le toca pagar al dueño del vehículo. Bien lo explicaba usted, abogado. Lo que dice ahora en la consulta es si es que a muchas multas hay alguna sanción extra. Pero ¿cuánto serán muchas multas también? Nos queda a la discrecionalidad. Claro, o sea, una aclaración, no puede haber muchas multas por el mismo hecho. O sea, debe ser que tiene multas en distintos lugares, Claro, en distintas horas, o sea, no debe ser ahí repetitivo en el mismo hecho. Este punto es importantísimo, mejor desde otra situación. Esto es típico, que se vende el vehículo, la ley es clara que se tiene el comprador 30 días para inscribir el contrato. Para regularizar un poco o formalizar este tema. O sea, claro, inscribir el contrato en la Agencia Nacional de Tránsito diciendo soy el nuevo dueño, tiene 30 días. Porque si no lo hace dentro de 30 días también es una contravención de las más suaves. Pero este es un gran problema que se da. Que cuando ya se vende el vehículo, obviamente hay mucha gente que no pone a su nombre los compradores y sigue estando a nombre del anterior a dueño. nombre del anterior dueño. ¿Este anterior dueño debería exigirle cómo se debería proteger? Porque quizás Exacto. a la otra persona no le interesa nomás. Exactamente, y ha habido otras cosas peores que las voy a conversar que se vuelve un problema bastante grave cuando, por ejemplo, hay casos ya donde hay accidentes como estos, hay delitos, hay asaltos, lo que sea. Entonces ya voy a contar un caso de la vida real de este tipo que ha generado bastantes problemas. Lo que debe hacer la persona que vendió el vehículo siempre es tener una copia de este contrato con la cédula de la persona que vendió. Y de esta manera, si es que el nuevo dueño no lo inscribe, dejar ese contrato, aunque sea sin legalizar, en la Agencia Nacional de Tránsito avisando de esta situación, para que la Agencia de Tránsito tome nota de esta situación y se le llame al nuevo dueño a decir que por qué no inscribe ese contrato. Pero a veces parte también de nuestra desidia, el hecho de que ya lo vendí es asunto de la otra persona y ya ni siquiera me preocupo qué es lo que está ocurriendo con ese vehículo. Deberíamos preocuparnos que se legalice ese contrato. Al 100%. Verá, por ejemplo, hay un caso que me pasó a mí de la vida real. Claro. Un señor vendió un vehículo, ¿ya? Nunca se legalizó el contrato por el nuevo dueño, hubo un descuido, que es la típica porque se vende y se deja el contrato en blanco, incluso para que llene con cualquier persona. Con este vehículo existió un accidente con una persona fallecida y algunas personas heridamente graves, ¿ya? Como le cogieron al conductor en flagrancia, se le formuló los cargos respectivos con la prisión preventiva al conductor. Asimismo se dictó la prohibición de enajenar del carro, o sea, la presión de venta y la retención del vehículo. Y obviamente el dueño del carro, el nuevo dueño, ahí recién lo legalizó. Y presentó en el juzgado diciendo que es el nuevo dueño, pero el juez no le dio valor porque dijo, no, a ese carro yo le dicté prohibición de venta. Y esta venta, esta legalización está haciéndole fuera de tiempo, como quien dice, y esta venta no vale porque está con la prohibición de venta. ¿Qué pasó ahí? Que todos se fueron contra el conductor, pero también con el antiguo dueño que era de ese vehículo,
pese a que el dueño declaró que lo había vendido y todo eso, pero se fueron contra el dueño que estaba ahí, a quien le tocó pagar una cantidad altísima como de $80,000, pese a que no tenía ninguna responsabilidad ahí. Entonces son pues, cuestiones bastante delicadas que sí, yo considero que este punto debe ser bastante tomado en cuenta por la Agencia Nacional de Tránsito. Así es, ¿no? Ser un poquito más prolijos, porque de estas situaciones pasan bastantísimos. Por ejemplo, las fotomultas. Hay muchos clientes que me llaman, me dicen, tengo bastantes multas de fotomultas, pero este carro lo vendí hace 2, 3 meses. Me pasó. Y siguen teniendo las multas y seguirán teniendo las multas por esta situación. Entonces, es necesario que mejor siempre saquen una copia de ese contrato con las copias de las cédulas y avisen a la Agencia Nacional de Tránsito para que se les requiera al nuevo dueño esa Deberíamos inscripción. entonces nosotros también asumir esta responsabilidad, Claro. y exigir que se legalice ese contrato. Exigir, exactamente. Entonces, de esta manera se garantiza la protección. Claro que sí. Y un poco para que tengamos en claro qué es lo que deberíamos hacer, hay cierto tipo de audiencia, ahora no sé si el término es de conciliación, para poder nosotros decir, bueno, sí, yo fui la persona responsable, por ejemplo, de este exceso de velocidad. Estas citaciones que le hacen a uno por correo electrónico, no sé si todavía las aplican o no, si es que uno debería ir en representación con un abogado para que le asesore a la persona, ¿cómo deberíamos actuar respecto de aquello? Bueno, si nos referimos a estas citaciones de los fotorradares que se envían por correo electrónico, se tiene el derecho de impugnar, obviamente. Toda persona tiene derecho a impugnar. Tiene el término de 3 días, y si me refiero a término es solo días hábiles. O sea, si es que me dan el día jueves, tengo el día viernes, lunes y martes. O sea, es un término, no corre sábado y domingo, para impugnar, porque si no impugno en estos 3 días, obviamente ya estoy aceptando la responsabilidad. ¿Pero qué pasa si es que les llega muy tarde, por ejemplo, a su correo? Al llegar muy tarde, obviamente, ya se ha negado el derecho a la defensa, ¿no? Ahí tienen unas acciones constitucionales que pueden presentar, porque obviamente se entiende que deben dar inmediatamente. Tenía un caso, por ejemplo, que me habían hecho alusión a este tema, en que decían que nunca se enteró, sino hasta el momento del pagar, no sé si la matrícula del vehículo o la licencia, pero ahí recién se enteraba de que existían multas. Exacto, o sea, en este tipo de casos, lo que se debe recurrir es hacer una acción ordinaria de protección, ¿ya? Es una acción constitucional, para que de esta manera se deje sin efecto a dicha citación, porque no se permitió el derecho a la defensa. Porque toda persona tiene el derecho a conocer desde un inicio de las acciones que se van a iniciar en su contra, entonces tiene que notificarse obligatoriamente por correo electrónico. Es importante también que la gente tenga en claro que este correo electrónico tiene que tenerlo al 100%, porque a veces que hay gente que tiene su correo pero no se acuerda ni su clave. Entonces esto también es un descuido de mucha gente. Entonces, sea como sea, van a dejar a veces en el domicilio, incluso por teléfono. Son datos reales que también tiene que dejar la gente para que pueda ser notificada en este caso, pero ahí sí el abogado tendrá que representarnos. claro, y claro, existe también la Defensoría Pública que también pueden acceder gratuitamente para que les ayude en pero una cuestión voy a hacer claro. En la mayoría de estos fotorradares, muy pocas impugnaciones existen. Ahí está la foto. Está la foto, está la evidencia, está todo eso. Incluso habría un riesgo en quien comparezca. ¿De mentir? No, porque tendría riesgo incluso de perder los puntos, ahí sí. Porque, como el reglamento dice, Al dueño del vehículo. va al vehículo, pero solo va la multa. Claro. Pero si comparece ahí el conductor, ya tendría que también perder los puntos respectivos. Dentro de su experiencia, doctor, ¿cuáles son los casos que resultan más recurrentes que acuden a usted por asesoría, por acompañamiento legal? Bueno, lo que es más frecuente siempre son choques con daños materiales. Es de eso, también lamentablemente existen también bastantes delitos donde hay heridos y fallecidos. En contravenciones, como dije al principio, más hay conductores en embriaguez, los conductores que están ilegalmente lucrando sin ser cooperados, digamos, o autorizados. Estos excesos de velocidad a veces se viene cuando están dentro de un rango moderado. Y también lo clásico también es el cinturón y el celular, es lo que más existe. Cuando nosotros, Dios no quiera, pero resultamos ser quienes hemos cometido una acción de estas, que producto de lo cual se ha dado un accidente de tránsito y sabemos que la policía va a retenernos, lo primero que deberíamos hacer es buscar un abogado. Sí, o sea, necesitan obligatoriamente contar con la asesoría de un profesional del derecho para que les garantice la defensa técnica, ¿no? Eso, vuelvo y repito, también existe la Defensoría Pública que puede ayudarles gratuitamente, o sus abogados de confianza que estarán para esta situación. Entonces es un derecho que nadie le puede coartar. Y lo bueno también es de que obviamente la gente
se asusta, tiene miedo de las situaciones, pero claro, el profesional le puede guiar bien en la defensa. Y saber que están cumpliendo también con lo que estima la ley. Sí, porque, por ejemplo, hay casos donde hay, digamos, un atropello de una persona fallecida, ¿ya? Obviamente el conductor se asusta, va detenido el vehículo y se siente responsable. Pero hay muchas veces que, como dije al principio, es el peatón quien generó el riesgo. Entonces hay investigaciones previas como esta que hablábamos del UIAT, que va al momento del accidente a tomar las huellas, todo eso. Y se puede determinar ya previamente de que fue el peatón quien generó el riesgo. Entonces, obviamente, por más de que esté muerta la persona fallecida, no podría quedarse con la prisión preventiva ese conductor porque no fue generador de riesgo. Lo terrible es cuando huyen de la escena. Sí, es un agravante. La ley de tránsito es clara en eso, que el dejar digo en el COIP, y también estaba en la ley orgánica de tránsito, el darse a la fuga o no ayudar a las víctimas, es un agravante de la pena. Pero este punto también es bastante importante que se debe tomar en cuenta. ¿Cuál es? De que la prisión preventiva es una medida de última ratio, es decir, es una medida extrema que debe ser, está al último de la fila. No es la regla, sino es la excepción, ¿ya? Pero en la práctica, lamentablemente, los fiscales piden indiscriminadamente, muchos fiscales, no todos, la prisión preventiva. Y los jueces acogen dicho pedido. Entonces, es irónico que sea la misma autoridad quien obligue a ciertas personas de un accidente de tránsito, tenga o no tenga responsabilidad, a darse a la fuga. Porque dicen, vea, retírese, aquí hay una persona grave o están muertos, váyanse porque se va a quedar preso, ¿no es cierto? Entonces opta la gente por retirarse. Cuando lo correcto sería que esta persona que se quedó ahí ayudando, esperando que llegue la policía, esperando que lleguen las ambulancias, está demostrando su actitud de dar la cara a la justicia, sea beneficiario no de una medida de prisión preventiva, sino una sustitutiva, una alternativa, porque desde el principio está demostrando... Hemos demostrado su buena fe. Su buena fe, está dando la cara a la justicia. Entonces, esa sería una cuestión también de educación que en la práctica se debe respetar para que no dicten prisión preventiva diestra y siniestra y mejor se garantice a estos ciudadanos de bien que se quedan en el lugar de los hechos para que de esa manera se entienda que el quedarse ahí ayudando a las víctimas ahí, socorriéndoles, se tome en cuenta esta situación para que no se les dicte la prisión preventiva. Están dando la cara a la justicia, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que se tenga en cuenta. Pues lo que podríamos concluir en realidad es que aquí falta formación. Formación como conductores, formación como peatones y posiblemente también desde el ámbito de la autoridad establecer cierto tipo de capacitación adecuada. No solamente a los agentes de tránsito en el cumplimiento de sus acciones, sino también a los administradores de justicia. Lo interesante de todo esto es que siempre usted podrá tener una garantía o al menos tener alguna ayuda adicional a través de la representación de un abogado. Yo quiero agradecer muchísimo precisamente al representante del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta ocasión el abogado David Villena, quien ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia y por esclarecernos tantos conceptos. Muy gentil, gracias. Nosotros volvemos el próximo miércoles de aquí en 15, pues la siguiente semana tendremos también un periodo de vacaciones correspondiente precisamente a las festividades de Navidad y fin de año. Los esperamos, como siempre, en Justicia en Democracia. Justicia en Democracia. Un espacio de información.